Nada importa. Hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que estoy un poco desconcertada grabando este video porque les iba a hablar acerca de mis lecturas cada 3 o cada 4 meses. Pero este libro me pareció bastante interesante de comentar en un video en especial y se llama Nada de Jean Teller. Creo que es Jean Teller o Jane Teller. La verdad es que no sé cómo se pronuncia su nombre bien. Es una autora danesa. Ella es de Dinamarca. Y este libro habla acerca de unos chavitos que tienen aproximadamente entre 13 y 14 años y un día pues regresan de las vacaciones de verano y un día Pierre Anton se llama uno de los compañeritos de grupo de estos niños que están en séptimo grado, pasaron de sexto a séptimo. Y un día Pierre, en clase, el primer día de clases, Pierre agarra y dice esto: nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Se levanta el chavito y se sale de clases. Y el profesor así como de, ok. El chavito se va y todos los niños se quedan así como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué sucedió? Entonces, Pierre se sube a un ciruelo que está cerca de la escuela y desde este árbol de ciruelas, desde el ciruelo, les empieza a gritar cosas a los niños y les empieza a decir que la vida no vale nada y que no tiene caso vivir, que para qué se estudia, para qué se trabaja, para qué uno se enamora, para qué si de todas maneras no sirve de nada, en algún punto o en algún momento nos vamos a morir. Eso dice Pierre. Y no solamente eso, sino que el ciruelo pues da ciruelas y las arroja, ¿no? A los chamacos cada que van caminando, tras se las avienta. Y le empiezan a gritar a Pierre, es que la vida sí vale, ¿no? Y le tratan de argumentar con él. Y Pierre les vuelve a decir que la vida no vale nada. Y entonces ellos hacen el monto del significado. ¿Qué es esto? Que empiezan a colocar como en un lote baldío, entiendo, no es un lote baldío, creo que es como un tipo de lugar cerrado. Empiezan a acomodar cosas que son de valor. Entonces ese mismo grupo empieza a hacer como una cadenita. Yo le pido a una persona y le digo, yo sé que para ti es valioso ese vestido que traes. Ponlo en el monte del significado, en el montón del significado. Y así, ¿no? Y luego esa niña que se despoja de su vestido, así sucesivamente le va diciendo al de al lado, pues que se despoje de algo. La verdad es que cuando empecé con las primeras páginas, creo que hasta la página 68, fue donde me di cuenta, dije, pues son unos adolescentes que pues prácticamente están tratando de enseñarle a Pierre que la vida sí vale, ¿no? O sea, solamente es como un rollo de querer ganar y tener la razón. Y así en esa cadenita, pues empiezan a hacer esto del monto del significado y dije, pues es cualquier cosa, ¿no? Está bien, dejo mi vestido, dejo mi Kindle, dejo mi sudadera, lo que sea, pero a partir de la página 68, el monto del significado comienza a convertirse en algo bastante terrorífico. Y yo empecé a pensar, ¿en qué momento estos niños se van a detener? ¿En qué momento se van a detener? Cada vez ese tipo de cositas que iban poniendo en el monto del significado, pues empezaba a hacer, a requerir de mayor esfuerzo para soltar esa cosa o esa prenda o lo que sea, ¿no? Entonces, era un momento en donde yo, ¿en qué momento se van a detener estos chamacos, estos chiquillos? ¿Por qué no se detienen? ¿Dónde están los adultos que no los detienen? Y bueno, por supuesto, pues en algún punto las cosas se salen total y completamente de control. No les quiero contar mucho para no spoilearles, pero ¿por qué me vi en esa necesidad de contarlo? Porque es un libro bastante corto, es de 150 páginas, esa es una razón, es un libro muy corto de leer.
Otra que fue prohibido en varios lugares de Europa y es muy curioso, Europa siendo un continente tan abierto referente a las ideologías y referente a las cosas de pensar, que lo hayan prohibido en Dinamarca, que lo hayan prohibido en Noruega, que lo hayan prohibido en Francia, que lo hayan prohibido en Alemania. Para mí era ¿por qué lo están prohibiendo demasiado? No es un libro nuevo, pero ¿por qué lo están prohibiendo así? Hay profesores que querían dejar leer este libro a sus estudiantes y padres se opusieron, escuelas se opusieron. Ya que lo leí me di cuenta por qué el revuelo y por qué no lo querían recomendar y por qué no querían que este libro fuera leído. Esa es una de las razones. La verdad es que lo comencé a leer por porque es corto, la segunda por morbo, la verdad. Dije, a ver, cuéntame por qué rayos lo están prohibiendo. Y la tercera, que para mí es bastante importante, es porque dijeron que tenía todas las características de convertirse en un clásico en un futuro. Entonces quise saber exactamente por qué este libro se iba a convertir en un clásico. Quería saber exactamente cuáles eran los elementos para que este libro se convirtiera en algo que muchas otras generaciones iban a leer. Lo leí muy rápido, lo leí en 2 horas porque la historia me tuvo bastante entretenida, no podía parar de leer, estaba queriéndome dormir, pero dije, no, necesito acabar. La Kindle me iba marcando que me marcaba que en 2 horas lo terminaba cuando comencé a leerlo y dije, no, claro que puedo terminar. Y aparte la historia era tan absorbente que de verdad me quería enterar. El final, cuando lo terminé de leer, la verdad es que el final es un poco predecible, por lo que les comentaba, o sea, las cosas iban a salir mal en algún momento. Pero creo que para mí la mayor enseñanza de este libro que por esa razón me vine a grabar, porque estaba muy fresca la enseñanza para mí del libro, es que en definitiva muchas veces nos encontramos con situaciones parecidas, en donde el mundo, la sociedad, incluso nuestras propias expectativas son Pierre Anton, que nos empiezan a decir o nos empiezan a poner argumentos delante de nosotros en donde nos dicen que la vida no vale nada. Y cuántas veces nosotros por querer demostrar a lo que sea nuestro Pierre Anton, lo que sea tu Pierre Anton, queriendo demostrar que la vida sí vale, te empiezas a despojar de esas cosas que para ti son importantes. No sé, yo veo como cosas importantes como probablemente tener una casa, tener un auto, tener una carrera, tener una profesión, tener dinero, viajar. No sé, de pronto vas poniendo todo en ese monto del significado, pero cuando te das cuenta de todo lo que haces para que demostrar que tu vida vale, te das cuenta que realmente todo lo que hiciste para poner ese objeto en ese monto fue el precio demasiado alto. Perdiste más tratando de demostrar que la vida tenía sentido y que la vida valía. Algo muy interesante de este libro es que al final viene la carta de la autora en donde ella habla cómo fue que empezó a escribir este libro. Te voy a hablar más o menos de eso. Dice que ella le pidieron que escribiera algo como para adolescentes y después se dio cuenta que como que no iba a escribir muchas cosas para adolescentes, pero dice que fueron muchas preguntas que ella misma se hizo cuando ella tenía esa edad, ¿no? La edad de estos niños, de Pierre Anton y de este grupo de 7º grado. Y ella quería como responderle a su propio Pierre Anton de la adolescencia, ¿no? Y ella nos exhorta y nos confronta a que nos encontremos en algún punto con ese Pierre Anton en nuestras vidas y que ese Pierre Anton nos pueda confrontar a tal grado que nos hagamos este tipo de preguntas que yo me hice mientras terminaba en la noche leyendo mi libro y me hacía esas preguntas como, ¿quién es mi Pierre Anton? ¿Quién es esa persona o cuáles son las expectativas de la vida en general, de la gente que me rodea, incluso de mí misma, para demostrarme que la vida tiene sentido? Creo que es un libro que yo en lo personal hace poco les pregunté en Instagram qué libro recomendarían si fueran profesores de secundaria para un grupo, para que este libro pudiera engancharlos y mantenerlos en la lectura y aparte que pueda generar o crear un buen hábito. Y cuando empecé a leer nada, dije, pues podría ser nada, pero en la
página 68 me di cuenta que Nada no era un buen libro para adolescentes. No lo sé, yo no sería un libro que recomendaría para chavitos. Yo lo recomendaría más para jóvenes adultos, que ya tenemos un poquito más de conciencia referente a las cosas que de verdad valen la pena y que de verdad tienen sentido. Y creo que tampoco es un libro recomendado para gente que tiende a la depresión. Tampoco. Es un libro que en 3 segundos, 2, podría hundirte en la depresión. Entonces, creo que Jean Teller lo logró. No que me haya hundido en la depresión, pero por supuesto que me hizo cuestionarme muchas cosas. Y por esa razón creo que es un libro bastante bueno. Le puse 4 estrellas en Goodreads, porque de verdad llegó a moverme y llegó a confrontarme, y al principio no sabía cómo catalogarlo, como un libro bueno o como un libro malo. Pero creo que si un libro te llega a mover de esa manera a un ejercicio de autoanálisis, creo que la autora escribió algo bastante bueno y bastante interesante. Espero te haya gustado mi reseña y nos vemos en el siguiente video. Chao. Y que Europa, siendo un país tan siendo un continente tan abierto, Europa siendo un continente tan abierto referente a las ideologías y Europa siendo un país tan abierto referente a la ideología y de